Los logros del gobierno socialista de China. En las últimas 4 décadas, China ha logrado sacar de la pobreza a más de 800 millones de personas. Representa más del 70% de la reducción de la pobreza a nivel mundial. Ese proceso empezó con las reformas económicas de la década 70, del 70, que, bueno, transformaron el régimen económico chino. En 2020, China declaró haber erradicado de la extrema pobreza de China, sacando a 98, casi 100 millones de personas de la indigencia. Esto ha sido reconocido y aceptado hasta por la ONU. Hay muchos que denuncian que las estadísticas chinas son inchequeables. ¿Por qué cuento todo esto? Porque del otro lado está Estados Unidos en franco declive desde la década de los 90 en términos de hegemonía. Analizamos el nuevo panorama y orden mundial con el ex embajador argentino en China, Sabino Baca Narvaja, que gentilmente nos atiende. ¿Qué tal, Sabino? ¿Cómo estás? Somos Darío, Laura y Fabián. Buenos días. ¿Qué tal, Darío, Laura, Fabián? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Bueno, la escalada del combate entre estas potencias nos depara sorpresas continuas, idas y vueltas, retrocesos, confrontaciones y ahora un tenso compás de espera con un actor que hace varios siglos que no tiene preponderancia mundial de peso, como es Europa, que se metió en la discusión proponiéndole algo nuevo a Donald Trump. ¿Cómo estamos? Bueno, en principio muchas sorpresas no, porque acuérdense que en la primera presidencia de Trump, él inició lo que se llamó la guerra arancelaria, más enfocada a China, que para mí escondía y para muchos analistas un tema de fondo que era frenar el gran avance tecnológico de China, sobre todo en lo que era, acuérdense, la parte de telecomunicaciones con el 5G, que después, por supuesto, se sumó a los semiconductores y a lo que es la inteligencia artificial. En esta segunda edición de Trump, ya con escala planetaria, podríamos decir, el inicio por lo menos del esquema arancelario, tiene, yo creo que otro elemento, digamos, de fondo, que tiene que ver con frenar la decadencia o el declive del dólar, del patrón dólar como uso de moneda comercial a nivel mundial, ¿no? Acuérdense que esto, después de la Segunda Guerra Mundial, en el famoso acuerdo de Bretton Woods, se crea el Banco Mundial, el FMI, y se instaura el dólar como patrón de comercio mundial. Lo que estamos viendo ahora en esta etapa, en esta segunda presidencia de Trump, es un Trump que con cierta lucidez reconoce el declive comercial de Estados Unidos, el declive tecnológico, podríamos hablar del declive logístico, incluso el declive militar, ¿no? Porque el enfrentamiento de Rusia con Ucrania también tuvo un apoyo muy fuerte de la OTAN y sobre todo económico y militar de Estados Unidos. Sí, le viene chingando a todas las guerras Estados Unidos. Exactamente, viene fracasando. Y yo creo que el declive que no quiere ceder, y por eso digo que con cierta lucidez, es el declive de la moneda, ¿no? Fíjense que todos los países comerciamos con el dólar y eso implica también un costo financiero enorme, pero sobre todo esto que está pasando con Estados Unidos, que tiene una gran deuda que emite sin ningún tipo de respaldo porque es el patrón mundial, y que después la terminan absorbiendo todo el mundo. Un elemento clave de esto fue que cuando Rusia invade Ucrania, acuérdense que sobre todo promovido por Estados Unidos, son las grandes sanciones bancarias, incluso de lo que se llama el código de transferencia bancaria, el SWIFT, y muchos de los países emergentes cuando vieron esto dijeron, bueno, si Estados Unidos usa como un arma de guerra un instrumento monetario de mercado, esto puede pasar en el futuro con países como los nuestros. Entonces, acuérdense, en el 2023 hubo una cumbre de los BRICS en Johannesburgo, en Sudáfrica, donde pasaron dos cosas muy importantes. Ampliaron los BRICS y después se discutió muy fuerte el uso de monedas propias para el intercambio de comercio. Acuérdense las declaraciones de Lula en ese momento que dice
¿por qué si China es mi principal socio comercial tenemos que usar una tercera moneda que no beneficia y que nos impone también muchos costos financieros? Y ahí se inicia un camino de los BRICS. Y el otro elemento producto de las sanciones de Estados Unidos y Europa a Rusia fue que la economía de Rusia se fortaleció. Entonces los emergentes dijeron, bueno, al final esta dependencia del dólar no solo no nos trae beneficios, sino que salir de ese esquema trae muchas ventajas. Y ahí es donde China empieza un camino que ya lo venía trabajando antes de internacionalización de sus monedas. Acuérdense que en estos momentos está en discusión el tema del swap. Lo puso en la mesa Claver Carone y ahora el secretario del Tesoro también hablando de la devolución del swap de Argentina, ¿no? Como una condición de fondo, lo que marca que la batalla central más que arancelaria tiene que ver con el eclipse del dólar como moneda comercial. Y acá hubo un dato muy fuerte. En 2020 China lanza su moneda digital respaldada en su banco central, que es el Banco Popular, el Yuan Digital, y lo empieza a usar con los 10 países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y el dato relevante de esta semana, previa a las sanciones de Trump, es que esto lo amplían a 6 países de Medio Oriente, lo que implica que entre los 10 países de la ASEAN, China y los 6 países de Medio Oriente representan el 38% de la economía global. O sea, y acá está el eje de disputa. Hicieron una prueba de una transferencia muy grande entre Hong Kong y Abu Dhabi, Emiratos, y Sí, para que 5 se den una idea, segundos, el ¿no? código en 7 segundos casi en tiempo real, Exacto. evitándose la intermediación de 6 bancos y ahorrándose casi un 98% de costos financieros. Imagínense, todo esto con Ujú. tecnología blockchain muy trazable y con coordinación de los bancos centrales, Ultra porque China transparente, también sí. ultra transparente, con lo cual imagínense que esto realmente pone en eclipse el uso del dólar. Y yo creo que la batalla central, y fíjense cuando Trump pone esta especie de planilla de Excel, ¿no? Con el esquema arancelario por el desbalance financiero, y después lo va poniendo en pausa porque lo usa como elemento de negociación, y termina enfocado solo a China, ¿no? Que ya los últimos aranceles superan 125%. ¿Esto qué quiere decir? Que se detiene básicamente todo el comercio bilateral entre China y Estados Unidos, porque es una barrera arancelaria enorme. Y fíjese lo que hizo Trump en estos días. Retrocedió con respecto al tema de la parte de electrónica, ¿no? De los componentes electrónicos, incluso los celulares. ¿Por qué? Porque estaba pasando que los ciudadanos norteamericanos se le encarecía con ese arancel casi el doble el costo, por ejemplo, de un icono para ellos, que es el iPhone. Entonces se iba a dar la paradoja que iban a tener que viajar a China para comprar a la mitad de precio un iPhone, que es un Pero producto igualmente emblema de Estados anunció que Unidos. le va a arancelar todos los microchips y semiconductores Por eso yo en creo un futuro que próximo, así dijo como ayer. fracasó Trump en este primer guerra arancelaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el déficit se mantuvo y no solo no paró el avance tecnológico de China, sino que China se consolidó en, obviamente, telecomunicaciones, se consolidó también en los semiconductores. En estos tiempos ya China tiene sus propios semiconductores y se consolidó sobre todo en algo que para mí está cambiando los modos de producción, que es la inteligencia artificial. Acuérdense esta cuestión de que cuando asume Trump lanza el Stargate diciendo que Sí, iba a ser una revolución en la inteligencia artificial aplicada, y China aparece una empresa casi DeepSeek. familiar, ¿no? Conducida por Liang Wanfeng, de 39 años, que pega un batacazo con respecto a las grandes tecnológicas como ChatGPT, OpenAI, y lo que genera una especie de burbuja tecnológica porque producían un mismo servicio gratuito y con casi la mitad de costo de lo que producía OpenAI, ¿no? Y esto es lo que está pasando en China. Esta gran apuesta al avance tecnológico está haciendo que cambien los medios de producción, incluso en la manufactura, utilizando la inteligencia artificial para todos los procesos y, productivos. Sabino, y sabiendo más o menos, porque obviamente nadie sabe todo lo que pueden tener en cuestión de investigación, ni China ni Estados Unidos, porque me imagino que se guardan cartas, pero hay una proyección y la podés tener, más o menos sabiendo el tema. En poco tiempo, ¿quién puede llegar a sacar ventaja?
entre estas entre Estados Unidos y China, que están como postulándose y midiéndose todo el tiempo? Bueno, yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? Una, yo creo que, de nuevo, creo que Trump hizo, digamos, un pacto con su sociedad para volver a industrializar Estados Unidos, cosa que me parece bien, ¿no? Y por eso arma el esquema de protección Sí. y el esquema de aranceles, que me parece bien, lo que creo que es el instrumento equivocado, porque ya Adam Smith decía que la riqueza de las naciones no estaba en la capacidad de acumular, sino en la capacidad de producir. Yo le agregaría también en los modos de producción. Entonces es muy difícil en este mundo entramado, donde están las cadenas globales de valor totalmente interconectadas, que vos puedas industrializar haciendo un esquema de barrera solo arancelaria. Fíjense esto que esta entrevista que le hace Tim Cook, el CEO de Apple, a un periodista cuando visita China, y le pregunta, ¿usted está por la mano de obra barata? Y él dice, no, hace años que ya China, el elemento central no es la mano de obra barata, sino su modo de producción y su calidad de personal. Entonces le explica que si convocaba en esa reunión, en ese estudio, a ingenieros en herramientas en Estados Unidos, seguramente no llenaban el estudio, y si los convocaba en China, llenaba 10 estadios de fútbol. Entonces dice, yo voy a quedar acá ya no solo por esto, que es gente muy profesionalizada, sino también porque China hoy es un mercado, el doble de mercado en términos de sectores medios altos que Estados Unidos. Ya son 400 millones de sectores medios altos y planean duplicarlos en 100 años. Entonces es muy difícil que Trump logre relocalizar las empresas con estos elementos que yo les contaba. Y además hay un esquema de avance vinculado también al mundo universitario y científico, donde ya China forma por año 1.500.000 ingenieros, ¿no? Cosa que en Estados Unidos es 200.000. Y es como decían ustedes en la editorial, hay que ver desde dónde arranca China, ¿no? Arranca China en 1949 con el 90% de su población campesina, con un esquema económico muy, muy bajo, ¿no? Sabino, Laura Kerman le saluda. Y entonces la pregunta es, ¿China podría desenvolverse solo, digamos, tecnológicamente y en otras áreas, sin la necesidad de Estados Unidos? Sí, por ahí con la presencia de otros mercados, otras partes del mundo. ¿Es necesario que esté Estados Unidos para China? Bueno, si uno ve lo que fue la primera presidencia de Trump, China fue mucho más cautelosa. Recuérdense que no escalaba en proporción los aranceles y fue mucho más cauteloso y fue llevando el tema desde otra dinámica. Y si ven en esta etapa, China está redoblando la apuesta. Y es un poco lo que reflexionan ustedes, porque China, cuando Estados Unidos en este esquema de repliegue estratégico, va dejando y cediendo espacios, incluso va cediendo espacios en Naciones Unidas, el que va ocupando esos espacios es China. Y fíjense que este esquema arancelario lo que hizo fue que Europa empiece de nuevo a dialogar con China. China consolidó su región, como les dije, con las naciones del sudeste asiático. La semana previa a los aranceles hubo una reunión muy importante entre los ministros de comercio de Japón, Corea del Sur, dos aliados históricamente estratégicos a Estados Unidos, la relación que está forjando con la Unión Africana y con los países de Medio Oriente, con los BRICS ampliados. O sea, China se está fortaleciendo y está buscando mercados para poder correr a Estados Unidos en este esquema, pero el elemento central, la carta, si querés, fuerte que tiene China, es que aún hoy China sigue siendo el principal tenedor de tesoros de bonos norteamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Si Estados Unidos va escalando, China, con solo anunciar que se desprende, por ejemplo, de la mitad de los bonos, podría generarle un descalabro aún mayor a la economía. Ese es el punto. De Estados Unidos. Ese es el gran punto. Exactamente. Entonces fíjense que en esta etapa está escalando porque sabe que el que tiene que retroceder en esta etapa es Estados Unidos, y fíjense que Trump ya retrocedió en la parte tecnológica por esto que les digo. La mayoría el 48% de la manufactura de bienes tecnológicos se hace en China o se ensambla en China. ¿Qué quiere decir esto? Que si Trump sigue con esto de los aranceles, el norteamericano promedio va a tener que pagar mucho más todos los bienes electrónicos y todos los componentes, digamos, tecnológicos, ¿no? Narvaja, lo llevo un poco acá a la Argentina con respecto a lo que pasó ayer, que estuvo el secretario del Tesoro de Estados Unidos y que sugirió cancelar el swap con China. ¿Cómo puede, si esto lo hiciera hoy el presidente Javier Milei, ¿no? Cancelar los swap, no renovarlos, ¿cómo afectaría eso la parte comercial de Argentina con China? ¿Afectaría? Le agrego algo a tu pregunta. Sí. ¿El secretario de Estado del Tesoro norteamericano sugiere o exige?
Bueno, acá tenemos un doble problema, digo yo, ¿no? Tenemos un presidente que como nunca en la historia se ha subordinado a una potencia, hasta cuestiones indignas, ¿no? De hecho, ya pasó con Laura Richardson, esto es desproporcionado que un presidente reciba ya una conferencia de prensa con un secretario del Tesoro, lo mismo con Laura Richardson cuando se desplazó él a Tierra del Fuego a recibirla, y tiene que ver con esta subordinación absurda a Estados Unidos, que la verdad que hasta ahora no se han obtenido beneficios, salvo más deuda, ¿no? Cosa que ya sabemos en el corto y largo plazo qué implica eso para la Argentina. Yo repito, el esquema del swap, primero lo que plantea antes Claver Carone y ahora lo refuerza el secretario de Estado, es impracticable. ¿Pero por qué? Porque hoy representa alrededor de 18.000 millones de dólares de nuestras reservas. O sea, fíjense que esta deuda contraída nueva con el FMI implica que primero te va a girar en etapas, ¿no? O sea, que primero te gira 12.000 millones de dólares, o sea que lo que le está proponiendo a Milei es un suicidio, porque si se desprende del swap implicaría 18.000 millones de dólares, imagínense eso que haría con la economía argentina, con lo cual en primer lugar es impracticable. Lo que yo creo que hacen, como ven, una persona tan servil con las políticas de Estados Unidos, acuérdense que cuando Trump arancela el 25% del aluminio y el acero, no dice nada Milei, y ahora cuando Trump arancela de nuevo el 10%, Milei dice vamos a adecuar la normativa argentina a las medidas de Trump. O sea, está casi planteándose como un súbdito, ni hablar el cambio de políticas de Estado en materia de las votaciones históricas de Naciones Unidas, que ya habíamos conformado en materia de derechos humanos, en materia ambiental, en materia de nuestro reclamo de integridad territorial. Habíamos logrado como sociedad tener políticas de Estado en estos temas en Naciones Unidas, y esto se está rompiendo, degradando todo el estatus de Argentina en el plano internacional, pero también intereses y reclamos legítimos históricos como nuestro reclamo de integridad territorial de nuestras Islas Malvinas. Sí, bueno, el episodio con Ucrania también. Exactamente, cambiar y pasar acuérdense que Milei lo invitó a Zelensky a su asunción, y después cuando Trump cambió el esquema con Zelensky, Argentina pasó a votar de manera neutral, cosa que es muy grave porque el esquema, la condena de Argentina a la invasión rusa, tiene que ver con el principio de integridad territorial y es un tema fundamental. Y si uno estudia, fíjense, nosotros en eso compartimos ese reclamo con China, porque China también reclama la integridad territorial con Taiwán. Claro. Y fíjense que aún Rusia siendo muy aliado de China, China en Naciones Unidas vota a favor de Ucrania. Incluso no reconoce la anexión de Crimea con Rusia. Exacto. Y esto tiene que ver con que mantiene una misma postura más allá de los intereses políticos y comerciales. Ahí es donde la verdad que es una lástima para el pueblo argentino retroceder en esto que ya es un activo de la sociedad, no solo de un gobierno, ¿no? Y le añado a la pregunta más de Laura, ¿qué puede hacer un país tercermundista en este contexto? Hemos visto, ayer analizábamos el sigilo de Rusia pisando con pie de plomo, no está haciendo nada, no está golpeando la mesa, no está diciendo, hey, acá estoy yo, tiene una población impresionantemente grande, digo, es una potencia dormida, quizás Rusia, que más allá de lo que haga la gestión de gobierno, ¿qué sería lo más inteligente en este contexto tan agitado a nivel mundial Argentina debería ser? Bueno, toda crisis siempre es una oportunidad y Argentina, la verdad que China hoy representa su segundo socio comercial, y si uno ve toda esta organización enorme que está haciendo Asia, ahí tenemos la verdad que muchísimas oportunidades. Yo soy bastante crítico de cómo está diseñado nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, porque, como digo yo, está diseñado para un mundo que no existe más. Nosotros tenemos, por ejemplo, 30 embajadas en Europa y solo 15 en Asia, donde está toda nuestra complementariedad económica. Por supuesto, lo que habría que hacer es no repetir patrones en términos de que nosotros tenemos una relación primarizada actualmente con China, con un déficit económico grande en nuestras balanzas, pero si uno ve países de la región como Brasil, Perú o Chile tienen gran superávit con China, y esto se debe, entre otras cosas, al esquema de la exportación de minerales. Yo creo que hay muchas cuestiones donde Argentina podría ganar valor. Por ejemplo, sostenemos litio, que es un componente clave para lo que es la electromovilidad por las baterías de litio, y Argentina tiene industria automotriz, podría por lo menos reconvertir con el esquema y empezar a fabricar celdas de litio. También tenemos cobre, que son, junto al litio, otro elemento
clave para el tema de la electromovilidad, ya que un auto eléctrico usa de 6 a 7 veces más cableado de cobre que un auto a combustión. Entonces tenemos elementos que podríamos ganar valor agregado y, por supuesto, Argentina tiene un cuello de botellas histórico que son duplicar nuestras exportaciones. Okay. Nosotros tenemos un techo de casi 80.000 millones de dólares al año de exportaciones, y aún con todo este proceso de liberalización y ajuste enorme que ha hecho Milei, fíjense que esto no sube, no solo no se incrementan las exportaciones, sino que la liberalización económica que está haciendo incluso con China Milei va a llevar a destruir todo nuestro tejido industrial. Por eso yo creo que tenemos una doble dependencia, ¿no? Una subordinación económica, política a Estados Unidos, y de algún punto por tu modelo económico una subordinación económica a China que te va a destruir tu tejido industrial, y que aparte de China, cuando hace una relación bilateral, fíjense, con Brasil y con Argentina tiene asociación estrategia integral porque ambos defendemos nuestro sector industrial, y con, por ejemplo, Ecuador y con Chile tiene tratado de libre comercio, o sea que no es que te impone un modelo, sino que lo va construyendo en función de las necesidades de cada país, ¿no? Esa es la ventaja que tiene China, y por supuesto, yo creo que Argentina con buenas políticas podría estar duplicando sus exportaciones, ¿no? Se incorpora el esquema minero con valor agregado, se sigue trabajando lo que es economía del conocimiento. Argentina hoy exporta componentes nucleares a China, y lo mismo con el esquema satelital. Argentina aún mantiene un conocimiento y una población muy calificada, podría estar dentro de lo que es el esquema del conocimiento, de la economía del conocimiento, trabajando más fuerte con China. Por supuesto, el tema agroexportador, que ya funciona y lo podríamos vincular a lo que es biotecnología, que también China tiene un problema estructural, que es que tiene una población de 1.440 millones de habitantes, y su territorio, que es muy grande, solo el 13% es cultivable. O sea, tiene un problema de seguridad alimentaria para siempre, y en eso países como los nuestros y como Latinoamérica tenemos mucha ventaja para comerciar con China en toda la cadena agroalimentaria. Hay mucho por Incluso también hacer. con energía. Hay mucho por hacer claramente en este contexto que pareciera ir hacia la multipolaridad. Es un tema para desarrollar más extensamente. Te vamos a estar contactando seguramente, porque es un gusto poder conversar con vos, Sabino, más luego. Muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos enormemente. Que tengas buen día, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo, y cuando quieran a disposición.